En la historia moderna de la UFC encontramos a campeones que llegan a disputar el título, lo consiguen y jamás lo vuelven a soltar, como es el caso de George St. Pierre, John Jones o Demetrius Johnson. Por otra parte, hay un grupo más amplio aún de luchadores que después de conseguir por primera vez el título, nunca más vuelven a saber de él. De ese grupo de luchadores hablaremos el día de hoy en Manuelito. Comenzamos. Iniciaremos este video hablando de un campeón bastante polémico, y no por el hecho de tener situaciones que produzcan polémica, vamos, sino por ser inactivo, por ser malo, por ser odiado por el propio dueño de la compañía. Estamos hablando de Belal Muhammad, quien es campeón en el 2023 tras vencer en una decisión unánime, como no podía ser de otra manera, al inglés Leon Edwards para posteriormente perderlo en su primera defensa titular contra el australiano Jack de la Madalena. Pero, ¿por qué es tan odiado Belal Muhammad? ¿Será por su nula capacidad de finalizar las peleas? ¿Será por tener menos carisma que poder de knockout? ¿O será simplemente por haber sido tan inactivo cuando se mantuvo como campeón? Bueno, son muchas incógnitas, pero si hay algo que dejar en claro es que Belal Muhammad no será campeón nuevamente de la UFC, eso es obvio, pero no será por las grandes limitaciones que sabemos que tiene, sino por la competencia que existe dentro del peso welter actualmente. Estamos hablando de que es una división de peso en la que encontramos a luchadores como Sean Brady, Jack de la Madalena, quien es el actual campeón, Shavkat Rakhmonov, Joaquín Buckley, y el ahora recién ascendido a las 170 libras y su coleguísima, supuestamente, Islam Makhachev, pese a estar debajo de él en los rankings del peso welter, no tiene Belal Muhammad las capacidades de vencer a cualquiera de estos y comenzar un camino nuevamente al título. Es por eso que yo creo que Belal Muhammad no volverá a ser campeón de ninguna categoría de la UFC. Si hablamos de tipos que llegaron por accidente al título, no podemos omitir el nombre de Sean Strickland, quien llega a ser campeón en el 2023 tras vencer en una decisión unánime y bastante sorprendente a Israel Adesanya, solo para posteriormente perder el título en su primera exposición ante el sudafricano Dricus Du Plessis en una decisión dividida, por cierto. Pero bueno, hablando de la actualidad de Sean Strickland, tenemos en él un luchador pues bastante limitado, no cabe duda, un striking pues 2-3, una nula capacidad del grappling y una mandíbula de papel hacen de Sean Strickland el oponente perfecto para que aquellos que son nuevos en esta categoría de peso sigan escalando y añadan un nuevo nombre bastante conocido a su historial. Sin embargo, actualmente Sean Strickland sigue vendiendo y sigue siendo usado por la UFC por este mismo fin. El hecho de que sea un luchador americano con este patriotismo que tanto vende entre los gringos propicia su venta, vamos, que sea un luchador con buenas ganancias cada que se encuentra dentro de un pay-per-view. Sin embargo, hablando de capacidades meramente de lucha, pues Sean Strickland queda mucho a desear y es probable que después de haber perdido dos veces contra Dricus Du Plessis jamás vuelva a saber nada de una oportunidad por el título. En este video opté por hablar específicamente de distintas categorías de peso, para no decir lo mismo de uno o dos luchadores. Pues por eso estamos hablando de Sean O'Malley, es un luchador bueno, con un striking bastante pulido, una mandíbula resistente, un grappling pulido, un buen grappling, mientras no se enfrenta a luchadores tan buenos como Merab, hay que mencionarlo. Y es justamente ese factor el que distancia a Sean O'Malley del título. Un factor como de este tamaño llamado Merab Dvalishvili. Retomemos un poco de la historia de cómo Sean O'Malley consigue el título. Después de vencer a Aljamain Sterling por un knockout, para posteriormente defender este mismo título ante el ecuatoriano Chito Vera en una decisión unánime, la cual es una completa barbaridad. Es una clase de striking por parte de Sean O'Malley en la que lo único que hace Chito Vera es demostrarnos la capacidad para resistir golpes que tiene su mandíbula y todo su cráneo. Luego de esto, expone su título por segunda vez ante el georgiano Merab Dvalishvili en el UFC 306, México, y pierde de manera contundente. Quedan expuestas muchas deficiencias de su pelea. Y luego, al parecer a la UFC le pareció buena idea
que le dieran una revancha inmediata. No me refiero a, en el caso del campeón, quiero decir, Merab defendió su título contra Umar Nurmagomedov después de vencer a Sean O'Malley, pero la siguiente pelea que tuvo Sean O'Malley nuevamente fue por el título y queda más expuesto aún, siendo sometido por primera vez en toda su carrera y consiguiendo Merab su segunda defensa titular exitosa. Entonces, sin duda, de todos los que hay en este ranking, probablemente Sean O'Malley sea el que tiene más posibilidades reales de nuevamente poseer el cinturón que alguna vez fue suyo. Sin embargo, todo esto depende de que Merab pierda el cinturón, porque honestamente cada que pelean las oportunidades de Suga se ven más reducidas que la vez anterior. Entonces, si Cory Sandhagen logra vencer a Merab Dvalishvili y Sean O'Malley acumula una cierta racha considerable de victorias, yo creo que puede nuevamente ser campeón Sean O'Malley, porque de no ser así, Sean O'Malley no volverá a ser campeón de la UFC. Ay, ay, Brandon Moreno, el mejor campeón de la UFC que ha dado México y el único. En este puesto no me detendré a hablar mucho, dado que hay un video en el canal hablando específicamente del futuro de Brandon Moreno en los pesos mosca y por ende en la UFC, pero recapitulemos un poco de los vaivenes de Brandon Moreno en el cinturón de las 125 libras. Reta el título a Figueiredo en el 2020 y empatan. Vuelve a retar a Figueiredo en el 2021 y gana por sumisión. Ahora Figueiredo es retador y Moreno pierde el título por decisión unánime. Moreno se enfrenta a Kai Kara-France por el título interino de la división y gana la pelea en el tercer asalto. En la búsqueda de unificar los títulos, Moreno se enfrenta por cuarta vez a Davidson Figueiredo, Otra vez, hijo de tu puta madre. finalizándolo, sellando así la única tetralogía de la historia de la UFC. En su primera defensa por el título, Moreno pierde su cinturón contra su bestia negra, su talón de Aquiles, Alexandre Pantoja, para nunca más volver a verlo, o al menos en los años que llevamos ahorita, los cuales ya son como 2 o 3. Ahora bien, contrario a algunos otros de este ranking, Moreno no es que no tenga la capacidad de volver a retar al título a Alexandre Pantoja, aunque este tiene un compromiso ya pactado contra Joshua Van en los próximos meses. Sí tendrá una oportunidad titular Brandon Moreno, pero no se trata de que se le haya conseguido por lo bueno que es, que claramente es bastante bueno para encontrarse dentro de la UFC y dentro de los tops más altos de su categoría de peso. Pero hay que ser honestos y es probable que cuando la consiga, no la consiga por lo bueno que es, sino por pues lo rezagado que está el peso mosca en la actualidad. Pero bueno, supongamos que ocurre lo que todos sabemos que va a ocurrir y Alexandre Pantoja le da una repasada a Joshua Van. Ahora, ¿quién sigue por el título? Pues claramente sigue Brandon Moreno. Pero detengámonos un momento y hagamos la siguiente pregunta. ¿Merece la pena volver a ver una cuarta pelea entre Brandon Moreno y Alexandre Pantoja cuando la trilogía va 3-0 a favor del brasileño? Yo honestamente creo que no. Y si se llegase a dar, creo que Brandon Moreno no tiene las capacidades para nuevamente ser campeón de la UFC. Lo mejor y el puesto más polémico para el final. Max Holloway es un caso complicadísimo, digno de estudio. Tras ser noqueado por primera vez a manos de Ilia Topuria en octubre del 2024, pierde su tercera oportunidad titular, no de forma consecutiva, dado que pues tuvo otras peleas, pero se mantiene 3-0 en sus últimas oportunidades titulares después de que Volkanovski le arrebatara el cinturón de las 145 libras. Nunca más volvió a saber de ello. Ahora, Max Holloway se aventura en las 155 libras sin saber que su verdugo ha tomado el mismo camino, con la pequeña diferencia de que, pues, Topuri es el campeón actual de las 155 libras y Max Holloway está en el top número 5 de la misma división. Y es que no es por dudar de Max Holloway, pero quizá no fue el movimiento más inteligente haber dejado la categoría de peso en la cual había construido una carrera entera solo para probar suerte en otra división, que ya se enfrentó a Justin Gage y lo noqueó, pero pues tampoco es la mejor oposición a día de hoy dentro del peso ligero. Y bueno, deja las 145, sube a las 155 y a quién se topa que si quiere volver a ser campeón, al mismo cabrón. Otra vez, hijo de tu puta madre. Ilia Topuria va a tener que ser noqueado por Max Holloway si este quiere volver
a ser campeón. Que honestamente hay que reconocer que de todos los últimos que ha enfrentado Ilia Topuria, quitando a Josh Emmett, Max Holloway es el que mejor plan se le ha visto para tratar de frenar al hispano-georgiano, pero que terminó de la misma manera que terminó Volkanovski y que acaba de terminar Charles Oliveira. De cualquier forma, Max Holloway se medirá ante Dustin Poirier este sábado y por fin veremos pues una pelea más en forma para las 155 libras en las que ahora se maneja Max Holloway. Todo esto es por el cinturón del BMF, un evento pues bastante complicado del cual ya subiremos contenido en el canal y que me deja mis dudas respecto a lo que pueda hacer Max Holloway ante un peso ligero del nivel del calibre del cual es el diamante Poirier. De cualquier manera, hasta no ver eso este sábado, para mí Max Holloway no volverá a ser campeón de la UFC nunca más.